se dice que el movimiento de una partícula es uniformemente acelerado si se cumple lo siguiente, que S dos puntos de t es constante en el tiempo. ¿Qué implicaciones tiene eso? Pues vamos a recordar algunas relaciones que vimos anteriormente. Habíamos visto que ese punto podía ser escrito como ese punto en un instante inicial más la integral entre ese instante inicial y un instante. Acá claramente tenemos una función de t, ¿no? Vamos a escribirlo así. De ese dos puntos. Diferencial de t. Igual que en el caso del movimiento uniforme, también podemos acá diferenciar dos casos. Podemos diferenciar el caso en que ese dos puntos de t es constante pero positivo, y el otro caso en que ese dos puntos de t es constante pero negativo. ¿No? Sea cual fuese el caso, podemos sacarlo de esa integral y escribir, por tanto, ese punto de t es igual a el valor, a veces se le puede llamar así, ¿no? El valor inicial que tiene ese punto en t igual a 0, más ese dos puntos sale de la integral por ser constante. Le pongo ese dos puntos nada más porque es constante, no le pongo de t, y sería integral del diferencial de t, de t sub 0 a t, eso simplemente es t menos t sub 0, ¿no? Y lo que encontramos nosotros, o lo que observamos acá, es que hay una relación lineal entre s y t. Dicho de otra manera, ese punto de t es una función lineal, porque esto de acá nosotros, mediante las arbitrariedades que hacemos, establecemos ese valor, el t sub 0 también, esto de acá es una constante, y por tanto es una función lineal de t, ¿no? Dependiendo del signo de esos dos puntos, sea positivo o negativo, pues esta función lineal va a ser gráficamente es una recta, ¿no? Si esto es positivo, pues es una recta con pendiente positiva o creciente, y si esto es negativo, pues es una recta con pendiente negativa, ¿no? Es decir, algo más o menos así. Ese punto de t ¿no? En el caso de que ese dos puntos sea positivo, ese es el coeficiente que multiplica t, por tanto es una recta con pendiente positiva, ¿no? Podría ser algo así. En el caso de que acá vamos a ponerle ese dos puntos positivo, y este sería el caso cuando ese dos puntos es negativo. Y acá pues, si el coeficiente que multiplica la variable es negativo, tendríamos algo así, ¿no? Acá sí podríamos pensar en el caso intermedio, ¿no? De que ese dos puntos sea igual a 0. Y si ustedes se dan cuenta, estaríamos ya en ese caso en el movimiento que vimos anteriormente, simplemente el movimiento uniforme, ¿no? Diríamos, si ese dos puntos es 0, a partir de esta relación nos quedaría que ese punto de t igual a ese punto de t sub 0, es decir, una constante, ¿no? Es decir, ese punto es constante. Justamente esa es la definición de movimiento uniforme. Entonces, ese caso constituiría, ¿no? Por eso es que ya no lo comentamos acá, porque sería el caso del movimiento uniforme. Bien, entonces, ese punto es una función lineal de t. Si integramos una función lineal, pues nos va a dar una parábola, ¿no? Y eso es lo que encontramos si integramos el s punto para obtener el s de t. Diríamos, habíamos visto que el s de t es igual a
el valor inicial que tiene S más la integral entre los instantes inicial y t cualquiera de ese punto de t diferencial de t. Aplicamos nada más esa relación general a este caso particular. Diríamos S constante más integral ese punto de t. Reemplazamos por lo que tenemos acá sencillamente. Por propiedad del integral expresamos la integral de la suma como suma de dos integrales. Sería esto, S en t sub 0 más esto sería igual a ese punto de t sub 0 es una constante, es el valor que toma ese punto en el instante inicial. Entonces puede salir claramente de la integral, ¿no? Integral del diferencial de t en ese intervalo es simplemente t menos t sub 0. Más el S2 puntos es constante, sería S2 puntos, integral de t menos t sub 0, diferencial en el tiempo, pues me queda t menos t sub 0 al cuadrado sobre 2. Sería sobre 2 por t menos t sub 0 al cuadrado. Y esto es S de t. Bien, esta ecuación me dice que el valor de la abscisa curvilínea en un instante t cualquiera es igual a el valor de la abscisa curvilínea en un instante que nosotros asignamos como inicial para cierto valor arbitrario del tiempo, t sub 0, más ese punto, es decir, el valor que toma la derivada de s en el instante también inicial, por el tiempo que ha transcurrido desde el instante inicial, porque eso es justamente t menos t sub 0, más el S2 puntos sobre 2 por nuevamente el tiempo que ha transcurrido desde ese instante inicial al cuadrado. Hay que tener cuidado en los nombres porque el S punto, el S punto y el S2 puntos no es que este sea velocidad y este sea aceleración, ¿no? La velocidad y la aceleración con esos nombres usualmente conocemos a los elementos que tienen esos nombres, o sea, sabemos que por la definición o por esos nombres les llamamos a los vectores, ¿no? Vector velocidad, vector aceleración o simplemente velocidad y aceleración. Ya, al caso de esta cantidad, ¿no? Lo que habíamos llamado velocidad escalar o rapidez, y denotado por v, tiene una relación con ese punto, pero tampoco es que sea ese punto, ¿no? Esto es igual al valor absoluto de ese punto. ¿Ya? Igual no es que el S2 punto sea de ninguna manera la magnitud de la aceleración, ni que el valor absoluto sea, el valor absoluto de esto sea la magnitud de la aceleración. Claro que no, porque si ustedes recuerdan, la aceleración tiene dos componentes, ¿no? En todo caso sería, el valor absoluto de este de acá sería la magnitud
de la aceleración tangencial, ¿no? Mucho cuidado con eso, porque habíamos encontrado que la aceleración es igual a, en su versión intrínseca, por ponerlo así, era igual a S dos puntos t más S punto al cuadrado entre R por N. Entonces, el S2 puntos no es que sea, o el valor absoluto de S2 puntos, porque el S2 puntos puede tomar valores positivos o negativos, en general, no solamente en este caso particular, en general. S2 puntos no es que el valor absoluto de S2 puntos sea la magnitud de este vector, claro que no. Lo que sí es la magnitud de la aceleración tangencial, ¿no? Porque esa es la aceleración tangencial. Entonces, si esto de acá, aceleración tangencial, la magnitud de esa aceleración tangencial sí claramente es el valor absoluto de ese dos puntos, de la tangencial. Entonces, por favor, no cometamos ese tipo de errores. Ya. Esa es la gráfica de una parábola, ¿no? Dependiendo del S2 puntos es que el coeficiente del término cuadrático, ¿no? Que es t al cuadrado, porque de acá sale un t al cuadrado, el coeficiente de ese t al cuadrado, dependiendo del S2 puntos, pues es positivo o negativo. Si el S2 puntos es positivo, pues ese término es positivo, ¿no? Y es, se podría decir que crece conforme aumenta el tiempo, ¿no? Aumenta el tiempo siempre que el tiempo, podríamos tratar de dibujarlo, ¿no? A ver, para no, diríamos, vamos a dibujar por acá el caso, vamos a dibujar S de t, acá vamos a dibujar el caso de que S2 puntos sea positivo, y por acá vamos a dibujar el caso de que S2 puntos sea negativo. Ya. En el caso de que S2 puntos sea positivo, ¿no? ¿Eso qué significa? Significa el S2 puntos es el cambio del S punto en el tiempo. Entonces, si ese cambio del S punto en el tiempo es positivo, significa que el S punto está aumentando, ¿no? El S punto está aumentando. Y si el S punto aumenta, el S punto es igual a la pendiente de la tangente de la función S de t, ¿no? Es decir, a ver, si yo me imagino la curva S de t y en algún punto trazo la recta tangente a esa curva, la pendiente es justamente el S punto. En este caso, si el S2 puntos es positivo, significa que el S punto está aumentando, ¿no? Por lo cual, esto es una parábola que tiene esta forma, ¿no? Yo digo, oye, si yo me imagino la pendiente de la recta tangente de esta función S de t, por ejemplo, en este punto sería así, en este punto sería así, en este punto sería así. Esa pendiente, esa recta, la dibujo ahora, ¿no? Así va cambiando y la pendiente va aumentando, ¿no? La pendiente de la tangente de la función S de t está aumentando. Esa pendiente es justamente ese punto, ¿no? Eso es justamente lo que vemos por acá. El S punto está aumentando y acá vemos que la pendiente, ahí la pendiente es negativa, ¿no? Porque es una recta que va así, la tangente. Ahí la pendiente es 0. Ahí la pendiente es positiva. Entonces está pasando de un valor negativo, 0, positivo, ¿no? La pendiente de la tangente de S de t, que es justamente ese punto. Entonces ese punto está creciendo. Ya. Ese punto está creciendo porque el S2 puntos es positivo. Eso significa que el S punto está creciendo, ¿no? Porque el S2 puntos es positivo. Ya. Entonces estaríamos en este caso de acá. Por el contrario, cuando S2 puntos es negativo, significa que la pendiente más bien está disminuyendo, ¿no? Y tendríamos una parábola
más bien algo así. Entonces, esa es la recta tangente a la gráfica. La recta tangente a la gráfica, y la pendiente de esa recta, que es justamente ese punto, está disminuyendo, ¿no? Por ejemplo, ahí tomo un valor positivo, ahí tomo un valor de 0, la pendiente de esta recta, y ahí tomo un valor negativo. La pendiente de la tangente de la función s de t está disminuyendo, ¿no? Entonces, eso es justamente lo que vemos acá, que ese punto, que es justamente la pendiente de la tangente de esa función s de t, pues está disminuyendo, ¿no? Y está disminuyendo porque el s2 puntos es negativo. Si el s2 puntos es negativo, eso significa que el s punto está disminuyendo. Y tendríamos una parábola de esta forma, ¿no? Claramente hay por acá unos puntitos interesantes, este de acá y este de acá, donde el valor de s puede tomar su mínimo o su máximo, ¿no? Y justamente ahí es donde el s punto toma el valor de 0. Ese punto toma el valor de 0, ese punto toma el valor de 0, ¿no? Pero siempre ese dos puntos constante. Decimos que el movimiento es rectilíneo cuando la trayectoria es una línea recta. Imaginemos que esa es nuestra trayectoria, una línea recta o un segmento de una línea recta, y lo que nosotros sabemos es que la aceleración puede ser escrita como una aceleración tangencial más una aceleración normal. Y tal como habíamos visto en un video anterior, pues R es infinito o tiende al infinito, ¿no? A veces se dice simplemente es infinito, pero nosotros ya lo conversamos o lo discutimos en un video anterior. Bien, entonces claramente eso significa que la aceleración no tiene componente, si esto tiende al infinito, eso tiende a 0 o esto es 0, ¿no? Por tanto, la aceleración no tiene componente normal, solamente tiene componente tangencial. Es decir, tiene la aceleración, la dirección del vector de aceleración solamente puede ser en la dirección de la misma trayectoria, ¿no? Porque como habíamos visto antes, la tangente también tiene la dirección de la trayectoria. Entonces, solamente en el movimiento rectilíneo, solamente hay aceleración tangencial. Bien, en el caso especial de que el movimiento sea, aparte de rectilíneo, sea uniforme, ¿no? Entonces estaríamos hablando de movimiento rectilíneo uniforme. Ya, en ese caso, pues sabemos nosotros, según lo que hemos visto, por definición, ¿no? Por definición simplemente de movimiento uniforme, el S punto es constante. Y si el S punto es constante, pues el S2 puntos es 0. El S2 puntos es 0, ¿no? La derivada de una constante es 0. Eso significa que la aceleración es igual a 0, ¿no? Lo pongo así para representar que es el vector nulo, ¿no? Dicho de otra manera, no hay aceleración. Movimiento rectilíneo uniforme, el vector de aceleración es 0. No hay aceleración, ¿no? Pero claramente sí hay velocidad, ¿no? La velocidad es igual a ese punto es constante, ese punto, así simplemente, ¿no? Y claramente como ya hemos visto y conversado varias veces, pues esto no depende del sentido arbitrario escogido para la abscisa curvilínea, ¿no? Si por ejemplo la partícula se mueve de izquierda a derecha, se mueve así, pues la velocidad va a tener esa dirección y ese sentido. Ya, por otro lado, estaría el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, uniformemente variado. Movimiento rectilíneo uniformemente variado. En ese caso, el S2 puntos es constante, ¿no? Por ser uniformemente variado o uniformemente acelerado. Entonces, acá tendríamos A es igual a S2 puntos T
Y podríamos decir lo siguiente, oye, el S2 puntos es constante en el tiempo, no cambia con el tiempo. El T, ¿cambia o no cambia con el tiempo? No, ¿verdad? Porque establecida la abscisa curvilínea, pues el T va a ser siempre el mismo, ¿no? Sea hacia allá o sea hacia acá. Entonces esto de acá no cambia ni S2 puntos ni T. Significa que A es un vector constante. Voy a escribirlo así, vector constante.